Con el gusto de vernos nuevamente para, dentro del módulo de lípidos, abordar el tema de lípidos 9 sobre los antioxidantes. Primero veamos cuáles son los factores que influyen sobre la autooxidación y entonces así podemos ver cuál es el papel y en qué parte del proceso de autooxidación es que intervienen los antioxidantes. Veamos primero cuáles son los factores, enumerémoslos, revisémoslos. Lo primero, la presencia de ácidos grasos insaturados y su concentración, y en particular el número de dobles enlaces presentes en los grasos insaturados, son los que van a determinar la naturaleza del fenómeno de la autooxidación. Veamos aquí. En el caso del ácido oleico, con una insaturación de 18 átomos de carbono, si comparamos su velocidad de oxidación con respecto a la del linoleico, que tiene 2 insaturaciones, esta es 10 veces mayor que la del oleico. En el caso del ácido linolénico, aumenta a 20 veces con respecto al ácido oleico, al pasar de 2 a 3 insaturaciones. Pasando a 4 insaturaciones, ya es 40 veces la velocidad de oxidación del ácido araquidónico con respecto a la del ácido oleico. El segundo factor que estamos considerando es la geometría de los enlaces, la configuración de los dobles enlaces. En configuración cis, que es en la que se encuentran todas las grasas insaturadas naturales, hay una mayor susceptibilidad a la oxidación que con la configuración trans, que es termodinámicamente más estable y que es la que se produce en el proceso de la hidrogenación de los aceites vegetales. Los ácidos grasos libres también son mucho más susceptibles a ser oxidados que cuando están en forma esterificada, simplemente porque hay mayor posibilidad de que se muevan, hay menos impedimento estérico y por ello son más susceptibles. El estado electrónico del oxígeno también afecta al proceso de autooxidación. Recordemos que el oxígeno triplete es poco electrofílico y que el singulete es altamente electrofílico, por lo cual el singulete es muy reactivo con las dobles ligaduras. Y a esto se debe, recordémoslo, que en la etapa de iniciación, la generación de oxígeno singulete por medio de la acción de los fotosensibilizadores y de la luz es determinante para el inicio de la autooxidación. Y aquí pues juegan un papel muy importante todos los sensibilizadores y pigmentos, como la clorofila, las hemoproteínas y los colorantes sintéticos que promueven la conversión del oxígeno triplete a singulete. La temperatura es otro factor muy importante. Como en todas las reacciones, al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de reacción. Ocurre lo mismo con la oxidación, con la autooxidación, pero aquí hay un efecto en sentido contrario que tiene la temperatura sobre el fenómeno de la autooxidación, ya que a temperaturas elevadas baja la solubilidad del oxígeno y entonces va a disminuir la velocidad de la autooxidación. La presencia de los metales pesados afecta de manera determinante la generación de los radicales libres en la etapa de iniciación, ya que acelera la descomposición de los hidroperóxidos. Recordemos que estos hidroperóxidos, que se generan por la acción del oxígeno singulete en la etapa de iniciación, tienen que ser descompuestos a radicales libres, que son los que van a iniciar la etapa de propagación, son los que van a desencadenar la etapa de propagación. Entonces, al oxidarse los metales pesados, cobre o fierro, se generan el metal oxidado y un radical alcoxi y un radical hidroxi. Y al reducirse este metal oxidado va a actuar sobre otro hidroperóxido y se va a oxidar. Y como resultado de la oxidación, ¿qué se va a producir? En este caso, un radical peroxi y un protón. El resultado global de este ciclo de oxidación
y reducción, que va a producir un radical alcoxi, un radical peroxi y una molécula de agua. La energía luminosa pues también es muy importante, aparte que es determinante para la generación del oxígeno sin bulete, pues también puede actuar directamente sobre los ácidos grasos insaturados, generando a partir de aquí radicales alquilo e hidrógeno. Estos radicales alquilo pues ya reaccionarán con oxígeno para producir radicales peroxi y desencadenarán entonces la reacción en cadena sobre los ácidos grasos cuando sean atacados por radicales peroxi y producir más radicales peroxi y radicales alquilo. La actividad acuosa también juega un papel importante porque hay un punto donde la cantidad de oxígeno disponible va a estar limitada y este es en el valor de la monocapa monomolecular sobre la matriz alimentaria. Y esto ocurre en rangos de 0.3, 0.4 de AW. Ahí se tiene la monocapa que va a limitar el paso de oxígeno hacia la matriz alimentaria, que es donde están los lípidos. Si estamos por abajo de este valor, pues va a haber, esta monocapa ya no va a estar de manera continua presente sobre la matriz alimentaria. Entonces va a haber más acceso de oxígeno a los diferentes componentes. Se va a acelerar la autooxidación. Si estamos por valores arriba de la monocapa, va a aumentar la oxidación. ¿Por qué? Pues porque va a haber mayor solubilidad de los reactivos. Pero si estamos a valores muy por arriba de 0.8 de AW, va a disminuir la oxidación porque va a haber una hidratación y una dilución de los reactivos. Veamos ahora el papel de los antioxidantes sobre el proceso de la autooxidación. ¿Qué es un antioxidante? Bueno, es una sustancia que va a retrasar el inicio de la oxidación o bien que va a disminuir su velocidad. Esencialmente, los antioxidantes actúan sobre esto, sobre el inicio de la oxidación. Van a retrasar el inicio de la oxidación. Un antioxidante es un compuesto capaz de donar átomos de hidrógeno o electrones a sustancias oxidantes. Van a presentar un alto poder reductor y una energía de activación baja. Y los antioxidantes son más reactivos frente a los oxidantes que los lípidos poliinsaturados. Aquí vemos algunas de las estructuras de antioxidantes típicas en alimentos, 3 básicas. Son aquí grupos aromáticos con sustituyentes fenólicos. Los aromáticos, como son altamente electrofílicos, van a provocar que o van a permitir que estos hidrógenos sean fácilmente sustraíbles y que salgan de la molécula como radicales hidrógeno. Otro tipo de antioxidantes lo representa el ácido ascórbico, con esta estructura de N-diol que es capaz de ceder electrones y protones al medio para generar difenoles, dicarbonilos. Y el tercer grupo son cuando tenemos estructuras como los carotenos, tipo carotenoides, donde tenemos polienos con dobles ligaduras conjugadas y con los extremos o muchas veces en las partes intermedias carbonos alfa-metilénicos que muy fácilmente pueden ceder los electrones y los hidrógenos a los oxidantes. ¿Cómo clasificamos a los antioxidantes? Pues se pueden clasificar de acuerdo al origen. En antioxidantes de origen natural, como las vitaminas A, C y E, los carotenoides, los polifenoles, las flavonas, el ácido carnosólico o el carnosol. Todos estos se obtienen de frutas, de vegetales, de especias y son menos tóxicos que los antioxidantes sintéticos y tienen propiedades nutracéuticas en contra de las especies reactivas de oxígeno, conocidas en inglés como ROS,
que están presentes en el ambiente y que generamos nosotros también como resultado del metabolismo. El otro grupo de antioxidantes clasificados de acuerdo al origen son los sintéticos. Los sintéticos son esencialmente fenoles mono y polihídricos con distintas sustituciones sobre el grupo aromático. Sustituciones que sirven para modificar su hidrofobicidad, pero también para evitar que sean reactivos con oxígeno esencialmente y que se conviertan en prooxidantes. Dentro de ellos tenemos el hidroxianisol butilado, conocido como BHA, el hidroxitolueno butilado, BHT, el galato de propilo, PG, la terbutil hidroxiquinona, TBHQ. La aplicación de estos antioxidantes es limitada debido esencialmente a que existen controversias sobre eventuales daños toxicológicos que producen y que eventualmente se pueden convertir en prooxidantes. Debido a ello, la máxima concentración permitida anda entre 0.01 y 0.02% de estos antioxidantes sintéticos. Veamos cuáles son algunas de las características de los antioxidantes naturales. Aquí vemos uno de los más importantes, la vitamina E, que son conocidos como tocoferoles. Estos son antioxidantes muy importantes que están presentes en los aceites vegetales. Su actividad depende de la temperatura y de la luz. Y a altas temperaturas se convierten en prooxidantes. La estructura básica de los tocoferoles es en este extremo de la molécula un anillo aromático llamado cromano, que es un anillo aromático con un grupo hidroxilo en la posición 6, tres distintos sustituyentes, uno en la posición 5, otro en la 7 y otro en la 8, unido a otro anillo de tipo piranósico, que en la posición 1 tiene un metilo y un sustituyente de tipo R. Veamos primero este sustituyente de tipo R. Es de este tipo saturado con 3 metilos a lo largo de esta cadena hidrocarbonada y este es el tocoferol. Pero puede tener 3 insaturaciones y en ese caso estamos hablando de los tocotrienoles. Los sustituyentes sobre la posición 5, 7 y 8 difieren y dependiendo de qué sustituyentes se tengan, podemos tener el alfa-tocoferol si en cada una de estas sustituyentes tenemos un grupo metilo. Aquí, aquí y aquí. El beta-tocoferol tiene un metilo en la posición 5 y otro en la 8. El gamma-tocoferol lo tiene el metilo en la posición 7 y 8, nada más. Aquí habría un hidrógeno. Y el delta-tocoferol solo lo tiene en la posición 8, el metilo. Los antioxidantes naturales, tales como la vitamina E, van a funcionar reaccionando con radicales peroxi. Y de esta manera van a prevenir la oxidación lipídica. La mayor efectividad como vitamina E, como antioxidante, va a ir aumentando de el tocoferol A o al tocoferol delta. Y esto tiene que ver con las constantes de reacción de los tocoferoles, con los radicales peroxi. Vemos aquí que la constante de reacción va disminuyendo, la K, y esto hace que sean más estables. Veamos cómo es que en este caso el gamma-tocoferol, que es el más efectivo como antioxidante, ya que genera radicales menos reactivos, ¿cómo es que actúa? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la reacción del gamma-tocoferol con los radicales peroxi. En un primer paso, el radical peroxi se estabiliza como hidroperóxido, sustrayendo este hidrógeno. Se genera aquí un radical fenoxi que se corre a través de la doble ligadura esencialmente a esta posición, que es la que es reactiva. Y se puede dimerizar generando ya sea un polímero de este tipo
con la estructura 4 o de ese tipo con la estructura 3. Y esto ya evita que sigan reaccionando o que pueda reaccionar con oxígeno molecular, lo que lo hace muy efectivo como antioxidante. Otros antioxidantes naturales son la guama de guayaco, que tiene un color rojizo oscuro, que es soluble en aceite y presenta olores desagradables, por lo cual su uso está limitado. Pero es muy eficaz debido a que contiene 3 grupos fenólicos. El ácido norhidroguayarético tiene una solubilidad en aceites más limitada, la cual aumenta al calentar, y su eficacia depende del pH. En medio muy alcalino se destruye muy rápidamente, pero es muy eficaz para prevenir la oxidación catalizada por hematina en sistemas lípido-agua y en algunos productos cárnicos. El ácido gálico y los alquilgalatos tienen una estructura fenólica con 3 grupos hidroxilo y tienen una alta actividad como antioxidante en términos generales. Veamos ahora, dentro de los antioxidantes naturales, a los carotenos acíclicos. Aquí vemos algunas estructuras donde vemos dobles ligaduras conjugadas, posiciones alfa-metilénicas que aseguran una fácil liberación de hidrógenos, de electrones, que pueden estabilizar a los radicales peroxi, y este radical que aquí se genera se puede estabilizar por los dobles enlaces conjugados que aquí hay presentes. Aquí es la estructura del fitoeno, posición 1 en el 2, el psicaroteno que tiene más dobles ligaduras, o el licopeno. Con carotenos monocíclicos y bicíclicos también tenemos dobles ligaduras conjugadas a lo largo de toda la molécula y posiciones alfa-metilénicas que pueden muy fácilmente actuar como antioxidantes. Aquí tenemos un monocíclico, el gamma-caroteno y el beta-caroteno son bicíclicos, son monocíclicos, perdón, bicíclicos es el alfa-caroteno y el beta-caroteno. Las xantofilas, que son en este caso como hidroxiderivados, a la azagantina, con 2 grupos hidroxilo en los extremos, y que pues le dan una característica distinta que los carotenos, que son totalmente hidrofóbicos, y la luteína, que tiene 2 grupos hidroxilo también en los extremos, presente en el caso de la yema de huevo y de las hojas verdes. Los oxoderivados dentro de las xantofilas pues se caracterizan por tener grupos carbonilo en su estructura. Aquí la capsantina, colorante típico del pimiento, la astaxantina, ¿sí?, con 2 grupos carboxilo, y la cantaxantina, que es un colorante alimentario. Tenemos otros antioxidantes naturales que son compuestos fenólicos y que no son de naturaleza lipídica. Ejemplos son el resveratrol, el flavonol y el flavonol, que se han investigado muy recientemente como antioxidantes debido a sus características que son polifenoles unidos a grupos aromáticos que pueden deslocalizar los radicales que se generan cuando reaccionan con radicales peroxi. La curcumina presente en especias y que tienen también un alto poder antioxidante. El ácido gálico, aquí vemos la estructura, o el tanino hidrolizable, que tiene también una alta capacidad antioxidante. Las flavonas y flavononas también presentan altos capacidad antioxidante, se han investigado mucho recientemente dentro del área de antioxidantes naturales y todavía falta camino por recorrer para emplearlo de manera masiva en productos alimenticios industrializados. Veamos algunas de las características de los antioxidantes sintéticos. Primero, en el caso del hidroxenisol butilado y del hidroxitolueno butilado, BHA y BHT, ambos son muy solubles en aceite.
aunque tienen una débil actividad antioxidante en los aceites vegetales. Son más eficaces en combinación con los antioxidantes primarios, porque se requiere esencialmente eh, una, una mayor posibilidad de interactuar en las interfaces y en una menor energía de reactivación. La terbutilhidroquinona es otro antioxidante sintético que se utiliza mucho para proporcionar estabilidad a los aceites poliinsaturados crudos y refinados, ya que no ocasiona tampoco problemas de color y aroma. La 4-hidroximetil-2-diterbutilfenol es otro antioxidante sintético que es menos volátil que el BHT y que también es utilizado frecuentemente en productos industrializados. Aquí vemos algunas de las estructuras de los principales antioxidantes sintéticos. Vemos que todas ellas se caracterizan por tener grupos fenólicos. En todas ellas hay grupos fenólicos en distinta cantidad. Y lo que hay son sustituyentes terbutilos. Por lo general, aquí tenemos terbutilo, aquí dos terbutilos, que esencialmente modifican las propiedades hidrofóbicas de estos antioxidantes, pero también limitan la generación de estructuras resonantes con posiciones que puedan permitir reaccionar con oxígeno molecular y convertirse entonces en prooxidantes. Y algunos otros, aquí resumidos, los antioxidantes sintéticos, los toluenos butilados, que acabamos de ver, BHA, BHT, TBHQ, los galatos, la estructura de los distintos tipos de galatos, los resorcinoles, también, grupos aromáticos con hidroxilos, unidos a cadenas hidrocarbonadas, y otros tipos de antioxidantes, como NDGA y ECO. Veamos ahora cómo funcionan los antioxidantes. Los antioxidantes van a reaccionar principalmente con los radicales peroxi que se forman en la autooxidación lipídica. Recordemos que esta es las reacciones típicas que ocurren en la autooxidación lipídica. Los radicales libres al kilo reaccionan con oxígeno, producen radicales peroxi. Estos reaccionan con más ácidos grasos, producen hidroperóxidos, que a su vez producen radicales al kilo. O bien los radicales alcoxi reaccionan con los ácidos grasos y producen alcoholes y radicales al kilo. Y estos son los que están una y otra vez generando más radicales. Todos los antioxidantes van a reaccionar con estos radicales, los radicales peroxi, los radicales alcoxi y eventualmente los radicales alquilo, pero estos son los más reactivos y son los que hay que evitar que reaccionen con los ácidos grasos insaturados para generar más radicales alquilo. Y en términos generales, los antioxidantes con grupos fenólicos pues son los más reactivos, como cuáles, pues como el ácido cafeico, que es un ejemplo, el BHT, el alfa-tocoferol, aquí lo podemos ver, solo por mencionar algunos. Entonces, el mecanismo general de reacción de los antioxidantes es este. Tenemos un radical peroxi, este es un antioxidante con un hidrógeno débilmente unido que puede ceder y lo cede al radical peroxi, el cual va a formar un hidroperóxido más un radical del antioxidante. Este radical del antioxidante va a reaccionar con un radical peroxi para formar un enlace covalente entre el antioxidante y el radical peroxi. Entonces, esta es la reacción que estabiliza, que resulta en la estabilización, de hecho aquí, con un solo antioxidante de dos radicales peroxi. Primero, uno lo estabiliza con hidroperóxido y otro con un enlace covalente. Lo une a su molécula. Entonces, aquí lo que es importante es tener en cuenta que este antioxidante va a ser capaz de donar radicales hidrógeno. Y que el radical que se genera como resultado de esta reacción, es decir, el que denominamos aquí como A punto del radical antioxidante, es más estable que el radical peroxi. Y esta es la estequiometría, podríamos decir, en el ejemplo de aquí del antioxidante 2-BHA, 2-butilhidroxianisol,
que está reaccionando con un radical peroxi. En el primer paso se genera el hidroperóxido, el radical del 2-BHA en el cobalcoxi, que se va a desestabilizar a lo largo de la estructura aromática y que entonces va a reaccionar con el radical peroxi para formar un enlace covalente. Esta es la reacción que es en detalle que vemos en la parte superior de la lámina. ¿Cómo se da la estabilidad de los antioxidantes? Pues veamos el ejemplo siguiente. Este radical antioxidante, A punto, se va a estabilizar mediante la resonancia. De esta manera, si tengo el primer paso de estas reacciones que se genera un radical sobre donde estaba el fenol, un radical alcoxi, pues se puede deslocalizar formándose aquí un doble enlace, una quinona sobre el enlace oxígeno y el núcleo aromático, y aquí se va a generar el radical en esta esquina. Después se va a traslocar este radical que está en esta posición, formando aquí un doble enlace y generándose aquí un radical en la posición para, que se puede ir hacia el otro lado y puede estar yendo y regresando. Entonces, esto le da una gran estabilidad a los radicales de los antioxidantes, porque tienen las estructuras aromáticas. Y claro, hay que tener en cuenta que este efecto de resonancia que vemos en este esquema es mayor cuando se tiene un grupo donador de electrones paralelo al anillo, como en este caso, dijéramos, ¿no? Aquí tenemos el radical alcoxi, y que bueno, pues si tengo aquí un grupo de donador de electrones paralelo al anillo, cuando va a facilitar más que se esté generando estas nuevas estructuras con dobles enlaces conjugados en la estructura aromática, formándose este tipo de uniones de estabilidad parcial, ¿no? De esta manera, el radical del antioxidante no va a sustraer hidrógenos alfa-metilénicos y ácidos grasos poliinsaturados, y se va a inhibir de esta manera la propagación. Este radical que está aquí, pues no va a atacar a ácidos grasos insaturados, sustrayéndoles sus hidrógenos alfa-metilénicos. ¿Por qué? Porque va a estar estabilizado de esta manera. Otros de los mecanismos como actúan los antioxidantes son los siguientes. En un primer caso, pueden directamente actuar como inhibidores del oxígeno singulete. Ejemplos de ellos son la manera como actúan los carotenos, en donde convierten el oxígeno singulete en oxígeno triplete. ¿Cómo? A través de su capacidad de absorber energía luminosa y transmitirla. Puede ser complejantes de metales también, y de esta manera evitan o retrasan la ruptura homolítica de los hidroperóxidos en la etapa de iniciación. ¿Cuáles son este tipo de antioxidantes? El LTA, son complejantes de metales, los polifosfatos, el ácido tánico, el ácido ascórbico, que además de antioxidante es un acidulante y un complejante, los aminoácidos también, ¿sí? Entonces, de esta manera inhiben la acción de los metales y evitan la ruptura de los hidroperóxidos, la ruptura homolítica de los hidroperóxidos. ¿De qué depende la eficacia y los mecanismos de acción de los antioxidantes? Primero, recordemos que van a inhibir la formación de los radicales libres en la etapa de iniciación, y por eso van a retrasar el inicio de la etapa de propagación. En la etapa de iniciación de la autooxidación se puede retrasar con distintos tipos de sustancias que, por un lado, ya sea que aquellas que descomponen o neutralizan los peróxidos, que acomplejen metales o que inhiban la acción del oxígeno singulete, ¿sí? Todas las sustancias que hagan esto, pues van a actuar como antioxidantes. En el primer estudio cinético que se hizo, se vio que los antioxidantes inhibían la reacción en cadena actuando como donadores de hidrógeno o como aceptadores de radicales libres. Y es la reacción que vimos en la lámina previa, donde el antioxidante reacciona con el radical peroxi, es un donador de hidrógenos,
lo estabiliza como un hidroperóxido, se genera el radical del antioxidante que reacciona a su vez con otro radical peróxido y lo estabiliza con un enlace covalente. Y el antioxidante va a reaccionar preferentemente con un radical peróxido y no tanto con un radical alquilo. La eficacia de los antioxidantes está relacionada con la energía de activación de la reacción, con la constante de la velocidad. Mientras más baja sea la energía de activación, pues más va a ser efectiva la acción del antioxidante. Mientras más rápido reaccione con el radical libre, también va a ser más efectivo. Va a depender también del potencial redox, pero también de la estabilidad del antioxidante, de la volatilidad y de su solubilidad. ¿En qué parte de la emulsión va a estar presente? En la interfase, en la fase lipídica, más presente en la fase hidrofílica. Pues eso, dependiendo del tipo de sistema alimentario, es lo que se va a buscar. En el caso de los antioxidantes fenólicos, podemos decir que son excelentes donadores de electrones o de átomos de hidrógeno. Forman radicales intermediarios estables. Van a deslocalizar la carga por resonancia, o más bien el radical por resonancia. Y por otro lado, esto es muy importante, van a carecer de posiciones apropiadas para ser atacados por el oxígeno molecular y formar radicales peróxido del antioxidante, ¿verdad? Por eso es que vemos que todos estos antioxidantes tienen grupos hidroxilo, pero que tienen interferencias en las otras posiciones de la cadena aromática que impiden que reaccionen con el oxígeno molecular. Aquí vemos el caso de un antioxidante fenólico que reacciona con un radical peróxido nuevamente, lo estabiliza hidroperóxido, y aquí se estabiliza el radical alcoxil que se generó, ¿sí?, moviéndose la carga a lo largo de la molécula. Y cuando está en la posición para, en este caso pues reacciona con otro radical peróxido y se forma aquí el enlace covalente. En el caso del gamma tocoferol, la actividad antioxidante, pues se genera de la siguiente manera. Aquí tenemos el gamma tocoferol con el suficiente metido en la posición 7 y 8, reacciona con un radical peróxido, lo estabiliza como un hidroperóxido, cediéndole este radical hidrógeno, se genera el radical alcoxil del gamma tocoferol, se deslocaliza y se generan las estructuras estables diméricas, ¿sí? Se dimerizan, se polimerizan este radical con una estructura parecida, con estas dos posibilidades, lo cual estabiliza a los radicales e impide que sigan reaccionando. Pero también en ciertas circunstancias, como ya lo habíamos dicho, los tocoferoles y otros antioxidantes se pueden convertir en prooxidantes. Aquí veamos cómo ocurre la actividad prooxidante, en este caso sería del alfa-tocoferol. Aquí tenemos a los tres sustituyentes como metilos, ¿verdad? Bueno, el primer paso es idéntico, es el mismo. El fenol sufre una ruptura homolítica cuando reacciona con radical peróxido, que se estabiliza como un hidroperóxido. Como resultado de la ruptura homolítica queda un radical alcoxi que se deslocaliza, se puede deslocalizar y dimerizarse como lo habíamos visto ahí. Pero si tengo los tres sustituyentes metilos, pues va a estar va a ser muy difícil que ocurra esa dimerización. Entonces, en este caso, pues puede haber una deslocalización de las dobles ligaduras de tal manera que se forme, ¿sí?, aquí una estructura resonante, ¿sí?, con un doble enlace en el oxígeno del heterociclo piranósico, como resultado de la ruptura. Aquí se forma un carbonilo, pero hay una ruptura entre el oxígeno del heterociclo y el carbono 1, que queda como un radical libre. Este radical libre ya puede reaccionar con oxígeno molecular. Reacciona con oxígeno molecular, forma un radical peróxido en esta posición,
que pues puede sustraer un hidrógeno alfa-metilénico de algún ácido graso, forma un hidroperóxido y genera hoy un radical alquilo. Se rompe el hidroperóxido y se libera un radical hidroxi, o sea, ya se genera un radical alquilo, ya se genera un radical hidroxi, y aquí tengo un radical alcoxi. Este radical alcoxi reacciona con otro ácido graso, genera un radical alquilo y forma un alcohol, una hidroxialquilquinona. Entonces, en todo este proceso, este alfa-tocoferol, pues sí, estabilizó un radical peroxi, pero en el camino genera un radical alquilo, un radical hidroxi y otro radical alquilo. Hay varias teorías sobre los mecanismos de acción de los antioxidantes. Esta es una de ellas, la de Boland y Telhave, en la cual sobre todo lo plantea para antioxidantes con dos grupos donadores de hidrógenos, ¿no? un difenol, dijéramos. ¿No? En una primera posición, en una primera etapa de la reacción más bien, el radical peroxi se estabiliza con uno de estos hidrógenos, queda un radical antioxidante con hidrógeno, que al reaccionar con otro se estabiliza, generando una doble ligadura aquí seguramente, y regenerando de uno de los dos en la estructura original con dos hidrógenos donadores. Hay otra teoría que se llama de los radicales intermedios, en los cuales el radical peroxi reacciona con el antioxidante, en este caso que tiene un hidrógeno nada más, genera una estructura intermediaria que es el radical peroxi con un inhibidor, el cual a su vez reacciona con otro radical peroxi y produce productos estables. ¿Cuáles son los antioxidantes que están permitidos por la FDA? Pues aquí se dividen en dos categorías como antioxidantes primarios y sinergistas. Esto lo vamos a ver en las láminas posteriores, que significa la sinergia y el uso de combinaciones de antioxidantes. Pero como antioxidantes primarios, aquí están casi todos los que hemos visto: tocoferoles, goma de guayaco, galato de propilo, BHA, BHT, THBP, la 4-hidroximetil 2,6-diterbutilfenol y la TBHQ. Como sinergistas, ácido cítrico y citrato de propilo, utilizado frecuentemente con tocoferoles, el fosfórico con goma de guayaco, el ácido tiodipropiónico y sus-2-desil-dilauril y dioctadesil-ésteres en combinación con estos antioxidantes primarios, el ácido ascórbico y el palmitato de ascorbilo en combinación con BHT y el tartárico con TBHP y la lecitina con alguno de estos dos. Entonces pasemos a ver ahora en qué consiste el sinergismo de los antioxidantes. Bueno, el efecto de dos antioxidantes cuando los combinamos es muchas veces mayor que la suma de los antioxidantes individuales. Y entonces, cuando usamos estas mezclas de antioxidantes, la actividad total es más pronunciada. Entonces, en el caso del sinergismo, estamos diciendo que la acción combinada de donadores de radicales libres, es decir, dos antioxidantes, uno llamado AH y otro BH, es mucho más efectiva que si los utilizamos de manera separada. Aquí lo vemos en este ejemplo. Tenemos el radical peroxi, que es el más reactivo, y se va a reaccionar con un antioxidante primario. Lo estabiliza como un hidroperóxido, el antioxidante primario se oxida, reacciona con el antioxidante secundario, el antioxidante secundario toma el rol del antioxidante como su forma radical y regenera al antioxidante primario para que vuelva a reaccionar con más radicales peroxi. ¿Por qué ocurre esto? Primero, porque el antioxidante primario es más reactivo, tiene menos impedimentos estéricos para reaccionar con los radicales peroxi. Mientras que el antioxidante secundario puede donar más fácilmente hidrógenos al antioxidante primario y regenerar
¿no?, en su forma activa. ¿A qué se debe todo esto? Es a que la energía de disociación del antioxidante secundario BH, esta, es menor que la del antioxidante primario, la AH. Entonces, por esto el antioxidante primario va a reaccionar primero con, el, eh, con los radicales peroxi, principalmente porque el antioxidante secundario va a reaccionar más lentamente con el radical libre peroxi, tal vez por un impedimento estérico, por alguna otra situación. El ejemplo típico es utilizar un antioxidante fenólico con ácido ascórbico. Y aquí algunos ejemplos de mezclas sinérgicas de antioxidantes que se usan en la industria alimentaria. Por ejemplo, como antioxidante primario alfa-tocoferol y antioxidante secundario el ascórbico. O bien calatos como antioxidante primario y palmitatos de ascorbilo como antioxidante secundario. El segundo caso de sinergismo es cuando tenemos dos aceptores de radicales libres como AH y BH y utilizamos también quelantes de metales. Esto va a desactivar parcialmente las trazas de metales presentes en las sales de los ácidos grasos. Ejemplos de quelantes de metales son el ácido cítrico, el fosfórico, el ascórbico o los polifosfatos. ¿Cómo vamos a seleccionar los antioxidantes y vamos a regular su uso en los alimentos? Pues a partir de qué tan fácilmente lo podemos incorporar, qué tan sensibles son los antioxidantes al pH, si alteran el color o el olor en el producto, y si son desagradables, pues debemos de tenerlo muy en cuenta, su disponibilidad y su costo. Todos estos son elementos que vamos a tener que considerar para elegir un antioxidante adecuado. Un caso muy interesante es cuando tenemos emulsiones, la cual es una situación muy frecuente en muchos sistemas alimentarios, en muchos productos alimenticios procesados. Y aquí, para elegir los antioxidantes, pues vamos a tener dos casos extremos. Uno, cuando tenemos una situación donde la relación superficie-volumen es pequeña, típico de interfaces gas-líquido, es decir, que tenemos grandes volúmenes y poca superficie, es decir, tenemos grandes gotas y poca superficie. Entonces aquí vamos a tener una situación de que requerimos un alto valor HLM, un alto balance hidrofílico lipofílico. Entonces el tipo de antioxidantes aquí son recomendados es el galato de propilo, la terbutilhidroxiquinona, que gracias a su alto valor hidrofóbico, a su alta hidrofobicidad, pues van a estar presentes en esta superficie pequeña que ofrece un volumen grande del sistema. Entonces van a concentrar en la superficie del aceite, que es donde reaccionan los lípidos con el oxígeno molecular, y ahí es donde tienen que actuar. El caso opuesto es cuando tenemos emulsiones donde tenemos una relación superficie-volumen muy grande, es decir, tenemos gotas muy pequeñas distribuidas en un sistema de aceites, distribuidas en un sistema, en una fase continua hidrofílica. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué tipo de sistemas son estos? Pues los tenemos en tejidos intactos de alimentos, membranas polares lipídicas, micelas intracelulares de lípidos neutros, micelas de aceites emulsionantes, o bien sistemas multifásicos con abundancia de agua, en donde el lípido se encuentra en un estado mesofásico, es decir, que forma cristales líquidos. Y aquí, ¿qué tipo de antioxidantes son los que son más recomendables de utilizar? Pues son los lipofílicos más eficaces como BHA, BHT y tocoferoles. La estabilidad de los antioxidantes también es un factor muy importante de no perder en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden sufrir alteraciones químicas que pueden reducir su poder antioxidante. Hay antioxidantes que tienen una tendencia a generar colores extraños. Por ejemplo, en las carnes, al utilizar galato de propilo y hay presencia de iones de hierro,
se puede formar un complejo negro-azul debido a la interacción del alto profilo con el hierro. En mantecas vegetales, el BHA, y si hay presencia de sodio o potasio, se generan colores rosáceos. El pH influye también sobre la efectividad de los antioxidantes. A valores de pH menores de 7, los antioxidantes fenólicos son los que son más favorecidos, mientras que a pH de 7, mayores de 7, BHA y BHT serían los más favorecidos. La temperatura del proceso también es importante. Por ejemplo, si se están hablando de procesos fritos u horneados, BHA y BHT son muy volátiles a temperaturas elevadas, por lo cual hay que evitar utilizarlos. ¿Qué requisitos hay que cumplir para usar los antioxidantes en los alimentos? Primero, deben presentar baja toxicidad. Deben tener una cierta estabilidad química para no generar radicales reactivos, es decir, que ellos no se conviertan en prooxidantes y que inicien cadenas de propagación. Deben presentar estabilidad térmica en intervalos amplios de pH. Deben ser estables frente a cambios de color u olor. Deben ser fáciles de incorporar al sistema. Deben ser efectivos a bajas concentraciones. Y deben presentar propiedades hidrofílicas, lipofílicas, que les permitan tener cierta afinidad por la interfase. Que recordemos que es ahí donde se desarrolla la autooxidación de los alimentos, en las interfaces, que es donde hay el agua, donde hay el oxígeno, donde están presentes todos los metales también, todo lo que se requiere para que todo el proceso de autooxidación se dispare. Deben estar disponibles y de un costo accesible. Por otro lado, pues hay que tener no hay que perder de vista que ciertos controles deben de seguirse para tener una seguridad en el uso de los antioxidantes. Por ejemplo, que la concentración total de antioxidante sea menor al 0.02% del peso de la grasa en el alimento. Esto es algo estipulado por la FDA. Si bien los tocoferoles no están regulados porque están presentes en los alimentos de manera natural. ¿Y cómo se usan? Pues de manera distinta dependiendo del tipo de alimento. Puede haber adición directa a aceites vegetales, ya sea como polvo o como líquido. Se puede fundir con las grasas animales. Se pueden adicionar con un diluyente, con la ayuda de un diluyente, un acarreador. Puede haber una pulverización en productos como es el caso de nueces y cacahuates. También como en solución, y los productos se pueden sumergir en la solución o como una suspensión de antioxidantes. Se puede utilizar en empaques con películas que contengan antioxidantes también. ¿Cómo medimos la actividad del antioxidante? Es muy fácil, esta es la fórmula que se utiliza. El factor antioxidante, que es FA, es igual al periodo de inducción IA con antioxidante entre el periodo de inducción sin antioxidante. Entonces el factor de inducción está directamente relacionado con el tiempo en que se inicia la antioxidación cuando se utiliza antioxidante con relación al tiempo que se lleva o que se inicia la antioxidación sin el antioxidante. Entonces a valores más altos de FA hay mayor actividad antioxidante. Finalmente, aquí un listado de las preguntas relativas a los aspectos que abordamos en este tema. Estaré a su disposición para cualquier duda y preguntas adicionales y sugerencias que tengan sobre este tema. Les agradezco su atención y espero verlos en las siguientes presentaciones de las temáticas relativas al deterioro de los alimentos durante el procesamiento y el almacenamiento.